Hola hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios porque en esta ocasión nos da la oportunidad de poder meditar en su palabra. Es día viernes, estaremos continuando con la primera carta de Pedro. Seguimos en el capítulo número 2. Estaremos viendo en esta lección los versículos del 15 en adelante. Espero avanzar algunos versos en esta ocasión para que podamos continuar aprendiendo de la primera carta de Pedro. Primeramente, hermanos, reciban un saludo de su servidor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. En esta semana hemos tenido el paso del huracán Z por acá, por los lugares de la península de Cozumel, y pues bueno, un huracán categoría 1 que dejó mucha afectación, muchos daños. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien, de salud, con una fe firme y estable para seguir adelante nuestra vida, y sobre todo sirviendo a nuestro Dios en espíritu, en verdad, con nuestra fe firme puesta siempre en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues una manera de mantenernos firmes en las cosas de nuestro Dios es alimentar nuestro espíritu a través de su palabra y crecer en el conocimiento de Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender el porqué de las pruebas, y precisamente Pedro está hablando, hermanos, acerca de los sufrimientos como cristianos, los sufrimientos que están pasando en la iglesia del primer siglo, y pues haciéndole ver a la hermandad que se encontraban dispersos, que se encontraban siendo perseguidos. Pedro les alienta que a través de la adversidad es ahí donde vamos a encontrar una fe más firme, más sólida, una fe que agrada a Dios. Y pues bueno, dice la escritura, hermanos, continuando en los versículos del 15 en adelante, que es donde estaremos viendo. Dice Pedro en este verso número 15: porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Pues bueno, hermanos, aquí Pedro está continuando con la lectura después de que nos ha enseñado que debemos de vivir como siervos de Dios. Sabemos que somos extranjeros, que somos peregrinos, y pues bueno, nuestra conducta, hermanos, un verso clave de este capítulo 2 es el verso número 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Recuerden que este versículo tiene como propósito, el 12, ayudarnos a darnos cuenta cómo debemos de mantener buena nuestra conducta como cristianos mientras estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Pues sabemos, hermanos, lo que la persecución que había, sabemos los problemas que tenían todos los cristianos, y pues aún así de las acusaciones que se hacían en contra de ellos. Eso lo estuvimos viendo un poquito la semana pasada. Pero dice Pedro aquí: porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Entonces aquí Pedro está presentando, hermanos, a Dios como su gobernador supremo. Les muestra que es su voluntad que actúen con rectitud y obediencia en todo momento de su vida, no importan las circunstancias, si son buenas o son adversas. Así ellos como cristianos van a poder confundir la ignorancia de los hombres necios. Aquí Pedro les llama insensatos, es una palabra fuerte, que estaban lo suficientemente dispuestos a afirmar que la religión los convertiría o los convertía en hombres malos. Recuerden que las acusaciones que había contra la iglesia del primer siglo, que eran caníbales, al participar de la cena, donde ellos hacían memoria, porque eso es importante, hacer memoria del cuerpo de Cristo, y mucha gente llegaba a pensar que comían el cuerpo de Cristo y que bebían su sangre. Es lo que se menciona, pero sabemos, ¿verdad?, el sentido espiritual que todo esto lleva, y el recordatorio tan sagrado, tan importante que es para nosotros, que a través de ese sacrificio pues tenemos vida, tenemos salvación y esperanza de vida eterna. Otra de las cosas que se les acusaba es de la inmoralidad sexual, que pues a ellos se saludaban con un ósculo santo, y como pues tomaban por esposas de las mismas hermanas de la iglesia, de los mismos hermanos de la iglesia, para vivir una vida santa y piadosa en un yugo igual, que es la palabra de nuestro Dios. Y pues también se les acusaba de rebeldes en cuanto a las autoridades superiores,
porque muchos de ellos no aceptaban a César como su Señor, como su Dios, aunque el César pues sabemos que es una autoridad terrenal, y aquí Pedro nos va a hablar mucho acerca de ese tema, que respetemos a las autoridades, como también ya lo vimos en los versículos anteriores, en el verso número 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior o a los gobernantes como por él enviados. Entonces pues sabemos, verdad, que esas autoridades se deben de respetar. Aquí Pedro está mencionando una palabra que es importante mencionar. Dice que haciendo el bien hagáis callar. La palabra callar no es ir a tapar la boca o no ponernos a alegar con ellos, sino la palabra que traducimos aquí por callar significa poner bozal, es decir, tapar la boca. No dejarles nada que decir, dejarlos afirmar lo que ellos quieran, pero nunca podrán aportar pruebas de lo que están ellos hablando en contra nuestra. No pueden respaldar, no pueden mostrar una evidencia de lo que estamos haciendo está mal. Entonces, fíjense, de esa manera, los cristianos del primer siglo debían de vivir su vida tan rectamente, tan íntegramente. Pedro lo dice aquí, haciendo el bien. Recuerden el verso 12, es clave, si puede subrayarlo, marcarlo en su Biblia, le va a ayudar mucho. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí Pedro ya no se está refiriendo a los gentiles solamente como judío, sino como cristiano. Y gentiles son todos aquellos judíos y cristianos que no creen en Cristo, que no son miembros de la iglesia. Ya estamos hablando aquí, lo que hemos visto desde 2-3 clases anteriores, ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora solamente hay cristianos. Es lo que debe de existir delante de Dios. Y pues bueno, aquí Pedro nos está ubicando en ese contexto nuevamente para que nos demos cuenta de que esa es la voluntad de Dios. Que viviendo de una manera agradable, haciendo el bien, podamos tapar la boca de aquellos que hablan mal en contra de los cristianos. Y pues bueno, las situaciones hoy en día, hermanos, pues son las mismas. ¿Cuánto se habla mal de los cristianos? Se juzga, se critica por el hecho de la vida antigua que llevamos, y ahora pues estamos en Cristo, nuevas criaturas, todo hecho nuevo, y con una mejor conciencia, una mejor aspiración delante de Dios a apartarnos del pecado, a hacer su voluntad. Y mucha gente, ¿verdad?, viene y dice, si tú antes eras esto, tú eras aquello. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que hemos cambiado? Con nuestra manera íntegra de vivir delante de Dios, delante de los hombres, delante de toda la gente, y vamos a callar sus bocas, vamos a ponerles un bozal para que no tengan nada que decir malo de nosotros por nuestra conducta íntegra delante de Dios. Y en el verso 16, pues Pedro continúa con la misma idea, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y aquí, hermanos, pues sabemos, ¿verdad?, que tenemos libertades. Pedro cierra el versículo 16 diciendo, sino como siervos de Dios. Ahora nosotros, hermanos, que somos libres, verdaderamente libres, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, allá en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a aquellos judíos que se mofaban de decir que nunca habían sido esclavos, cuando en ese preciso momento que el Señor Jesucristo está hablando con ellos, estaban bajo las órdenes del Imperio Romano. Habían estado esclavos en Egipto, los babilonios los habían tomado como nación completamente años atrás. Entonces ellos sabían que lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo era una realidad de la cual ellos no querían darse cuenta. Sin embargo, utilizaban la libertad que tenían en la Escritura de Dios para cometer actos que ni aun ellos mismos eran capaces de llevar esas cargas, y las querían poner sobre otros. Dice aquí Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ahora, hermanos, sabemos que la libertad a la que nosotros hemos sido llamados nos da muchas libertades. Fíjense cómo les voy a compartir lo que enseña Pablo allá en Gálatas, en el 5:13. Cuando Pablo va a cerrar esta idea, inmediatamente va a hablar acerca de la carne y del espíritu. Y fíjense qué tan importante es entender la relación que tiene la Escritura. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, está hablándole a la iglesia, a libertad fuiste llamados, solamente que no utilicéis la libertad como ocasión para la carne,
sino serviros por amor los unos a los otros. Ubicarnos en el contexto, hermano, nos va a ayudar a darnos cuenta de a qué se está refiriendo. Aquí dice: a libertad fuiste llamados, pero no usen la libertad como ocasión para la carne. En aquel momento se estaban viviendo muchas situaciones en cuanto a los deseos de la carne, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Gálatas nos habla mucho acerca de la ley, que bueno, ya no hacemos aquellos rituales, pero ahora podemos hacer eso y podemos darle rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Inmediatamente Pablo, después de que termine este capítulo 5, inicia el 6 y les dice: ¿saben qué? La carne y el espíritu son una gran lucha, una gran batalla. No le den rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos carnales. Dejen que el espíritu los gobierne. En ese sentido, Pedro está manejando la misma idea. Dice: ahora somos libres porque conocemos la verdad, nos ha liberado verdaderamente del pecado, de las ataduras del mundo, de las tradiciones, de nuestro antiguo estilo de vida, y ahora conocemos la libertad, pero no vamos a usar esa libertad para hacer lo malo. No vamos a convertir la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús para usarla como un libertinaje y decir: bueno, yo ya no tengo por qué sujetarme a los gobiernos, ya no tengo por qué sujetarme al César, y que hablen mal de los cristianos, porque como Pedro lo mencionó en el verso número 15, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, entender que lo que Pedro nos está diciendo es voluntad de Dios nos va a ayudar a nosotros a respetar esa palabra y a someternos a ellas. Pablo en Romanos 6, en el verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense qué hermoso es, hermanos, darnos cuenta de esta gran verdad. Porque ahora que habéis sido libertados del pecado, y muchas veces Dios nos liberta del pecado y pareciera ser que nosotros queremos seguir siendo esclavos de ese pecado. Y no cambiamos, no hacemos los ajustes necesarios, no nos dejamos gobernar por la palabra de Dios, y pues bueno, seguimos en ocasiones siendo muchas veces esclavos del pecado. Pero fíjense la diferencia que debe de haber. Ahora somos hechos siervos de Dios, porque como lo decía Pedro en el verso anterior, porque esa es la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios en nuestra vida nos va a dar mucho propósito. Recuerden al Señor Jesucristo. Solamente lo voy a citar, cuando está en aquel lugar de Calvario, en aquel lugar de oración, donde llega el Señor Jesucristo y le dice: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En todo momento el Señor Jesucristo dejó que fuera la voluntad de Dios la que obrara, a pesar de que a él le tocara el sufrimiento. Y eso, hermanos, es algo bien importante, porque en el contexto que Pedro está hablando las cosas, es similar. Los cristianos están sufriendo, los cristianos están siendo perseguidos, los están esparciendo por diferentes lugares. Y Pedro le dice: hay sufrimiento en su vida, hay persecución, a pesar de que son hijos de Dios y tienen una ciudadanía celestial. Ustedes aquí son extranjeros y son peregrinos, dice Pedro, y yo también. Pero no usemos la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús, no utilicemos esa libertad que tenemos, de sabiendo que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, venir a hacer lo que se nos pegue la gana aquí, porque hay autoridades, porque hay leyes que respetar, leyes sociales, leyes terrenales, leyes de parte de las autoridades que se tienen que respetar también. Para lo que murmuran de los cristianos como malhechores, tapemos su boca, les pongamos un bozal, dirigiendo siempre íntegramente nuestra vida. Inmediatamente en el verso 17, que aunque es muy corto, nos da 4 lecciones muy importantes. Dice Pedro: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Fíjense, es un verso muy corto, a diferencia de los que hemos estado viendo en este capítulo 2. Mayormente son versículos un poquito más extensos, que nos llevan un poco más de tiempo. Sin embargo, aunque es muy corto, nos da 4 mandamientos que tenemos que entender.
como lo que son mandamientos. Honrad a todos. Esta pequeña frase, en otras palabras, a cualquier otro tipo de hombre, honrad a todas las personas. Esto es significativo porque en una sociedad donde había esclavos a los que no se les reconocía como personas, fíjense, eso es el contexto histórico de lo que Pedro está hablando a los cristianos a los que se está dirigiendo, sino como cosas que eran propiedad de alguien. Es como si el apóstol les dijera: respeten la dignidad de la personalidad humana. En otras palabras, todos los hombres merecen ser respetados unos a otros sin distinción de raza, de lengua, educación o posición social. Que eso, hermanos, pues lo venimos a entender hoy. Y mucha gente, abusando de la libertad que tienen las autoridades, pues exigen más y más derechos que ya no les corresponden, o que están invadiendo ya las libertades, las privacidades de las demás personas. Y pues bueno, por eso hoy tenemos una sociedad tan corrompida, que se vendría a ser algo similar a lo que Pablo menciona ya en Romanos capítulo 1. Pero bueno, eso lo estaremos hablando después. La instrucción que Pedro da aquí es honrar a todos, darles a todos el mismo respeto. Santiago mencionó que no hay acepción de personas para con Dios, y esa es una idea, un principio bíblico, hermanos, que se maneja en toda la escritura, aunque sabemos que las diferencias las hacemos nosotros, y no debe ser así. Darle honra, darle respeto a todas las personas por igual, sabiendo que son seres humanos y que igual merecen la salvación. Ahí es donde nos corresponde a nosotros el predicar la palabra. Entonces, honrad a todos. Después dice Pedro: amad a los hermanos. Y pues bueno, aquí hablar acerca del amor, yo sé que es un tema muy constante, predicado, enseñado, y también a veces muy constante en ser olvidado. El amor hacia los hermanos es una constante enseñanza en el Nuevo Testamento, y sabemos, ¿verdad?, que abunda ese tema. Especialmente el apóstol Juan escribió abundantemente acerca de esto. Sin embargo, una de sus más hermosas enseñanzas sobre este asunto es que los hijos de Dios deben amarse unos a otros, porque el amor es de Dios, y si no aman realmente, dice la Escritura, no conocemos a Dios. Es primera de Juan capítulo 4 versículo número 7. Usted puede ir a su Biblia y constatar que lo que le estoy hablando viene completamente en la Escritura. Entonces, hermanos, podemos abundar mucho realmente en ese tema, amar a los hermanos, pero pues sabemos y entendemos, ¿verdad?, que si no amamos a nuestros hermanos que tenemos enfrente, que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no le vemos y que solamente por su palabra nos estamos guiando y nos estamos llevando? Y si no amamos a los hermanos y si no respetamos a Dios, hermanos, ¿cómo vamos a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles? ¿Cómo vamos a poder hacer callar su boca para lo que están murmurando de los cristianos como malhechores sea mentira, si estamos dando ocasión al no amar a los hermanos? Entonces, el amor a la hermandad es algo que debe prevalecer de parte nuestra, es algo que debe de ser una constante en nuestra vida, y porque aquí Pedro lo está manejando como una instrucción de parte de Dios. Esa es la voluntad de Dios: honrad a todos, amad a los hermanos, y dice también aquí Pedro: temed a Dios. Y pues bueno, el temer a Dios no es un miedo el que se debe de tener a Dios. Aquí siempre lo hemos mencionado, aquí Pedro está diciendo que se debe respetar o reverenciar a Dios. Temor es una expresión profunda de reverencia a Dios y a sus mandamientos. Entonces, hermanos, cuando decimos yo temo a Dios, estamos hablando de que en realidad el temor es algo que pues debe permanecer en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad en todas las cosas, y Él puede destruirnos. Él puede, hermanos, aniquilar toda la especie humana, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, no porque Dios sea malo, sino porque el ser humano no toma en cuenta a Dios. Y aquí, hermanos, mucha gente ha utilizado esta información para decir que Dios es malo y que Dios permite cosas malas en nuestra vida. Sí, Dios permite cosas, pero llevan un propósito. Y sin embargo, hermanos, eso no va a cambiar nuestro temor, nuestra reverencia para con Dios. Y es ahí donde nosotros debemos, hermanos, fijar y centrar nuestra vida en su palabra.
para fortalecer nuestra fe, para que a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones, de la escasez o la persecución o lo que se esté mal hablando de nosotros como cristianos, podamos siempre tener el respeto para Dios, el respeto que Él merece. Y esto pues aquí Pedro lo está dejando bien claro en estas breves palabras: temed a Dios. Y no solamente a Dios, sino también a su palabra. Y pues bueno, después de escuchar estas instrucciones de Pedro: honrad a los hermanos, amad a los hermanos, temed a Dios, agrega en este verso número 17, honrad al rey. ¿En qué situaciones tan difíciles nos está metiendo Pedro? Ya hablamos la semana anterior de que el rey, el César, el que estaba gobernando en aquel tiempo en el Imperio Romano, pues era un rey, un César muy despiadado. Entonces había acusado a los cristianos de incendiar Roma, acusaba a los cristianos pues de perversión, acusaba a los cristianos de rebeldía. Estamos hablando de César. Y pues bueno, entendemos, ¿verdad?, todo lo que se refiere aquí al rey al cual se está refiriendo. Dice: honrad al rey. Esta honra incluía el respeto a su investidura como autoridad. Sin embargo, ojo aquí, esto no incluía el reverenciarles o reconocerles como deidades, es decir, como dioses. Como lo hacían las personas paganas, pues muchos de ellos se inclinaban ante el César para decir que era su Dios, que era su rey, y los mismos Césares se proclamaban que eran dioses, aun cuando lo demandaban para sí mismos, esa clase de reverencia. Pues bueno, el César que estaba en cuestión en aquel momento, pues era Nerón, lo vimos la semana pasada, y muchos cristianos, muchos de verdad, fueron entregados al Coliseo romano para ser devorados por fieras, para ser prendidos como antorchas humanas, para ser aserrados, para ser decapitados, y pues bueno, toda clase de tortura que podían imaginarse era hecha en contra de los cristianos al no reconocer que César era su Dios o que era su Señor. Bueno, pues, mi Señor. Hoy decimos señora, de verdad, a alguien por decirlo y hablarle con respeto, señor, señora, pero esa palabra, hermanos, en el texto original lleva el sentido de mi dueño, mi curios, mi señor, mi dueño absoluto. Entonces los cristianos, al no aceptar que ellos eran sus dueños, pues los tomaban de rebeldes. Sin embargo, esto no les quita la honra que como autoridades deben de tener. Y pues Pedro está mencionando todo esto para que nosotros podamos entender el concepto con el cual se están dirigiendo las cosas. El verso 18, Pedro nos va a aclarar aquí un poquito más y nos va a decir: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Fíjense, esa es la condición de muchos cristianos del primer siglo. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La palabra aquí, pues bueno, sabemos denota esclavitud. La palabra denota que ellos le pertenecían completamente a una persona, a sus amos, y pues ellos estaban sujetos a la autoridad de sus dueños. Una cosa era someterse a un gobierno y otra cosa era someterse a un amo insensible, a un amo insensible del cual se es propiedad. La idea de Pedro es mostrarles que la verdadera libertad no se basa en circunstancias externas. El esclavo puede, a través de la sumisión, glorificar a Dios y experimentar la libertad que Dios mismo brinda para la persona. Y pues bueno, yo creo que es algo bien importante para nosotros aprender a glorificar a Dios aún en circunstancias difíciles. Dice Pedro: estén sujetos a sus amos con todo respeto. Y pues bueno, el mismo concepto es el que maneja Pablo en Efesios y Colosenses. Efesios 6:5 dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y aquí Pablo dice: como a Cristo. Ay, qué difícil situación.
Bueno, pues a los que son buenos y que son afables con nosotros, que nos tratan bien, pues con gusto, porque estamos recibiendo un trato digno. Pero aquellos que son difíciles de soportar, aquellos que son inquisitivos, aquí Pablo ya no nos deja opción, como a Cristo. Y Pablo en Colosenses 3:22 dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No voy a obedecer a mi amo, a mi dueño, a mi señor, como ellos lo mencionaban, al que me ha comprado, porque los esclavos eran comprados, eran propiedad de las personas, eran objetos. Dice: lo voy a hacer primeramente porque temo a Dios. Y mi Dios me está mandando que yo esté sujeto a mis amos terrenales, que esté sujeto a los gobiernos. Podemos imaginar o dimensionar la vida de los primeros cristianos bajo todo este contexto, hermanos. Debemos de aprender a valorar nuestro cristianismo y la libertad que tenemos hoy en día de poder servir, de poder honrar a Dios, de poder servirle con tanta libertad, hermanos. Busquemos hacer la voluntad de Dios en todo momento. En este mismo concepto dice Pedro: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, aquí pues dice Pedro, la palabra aprobación de la cual está hablando lleva la idea de algo que es aceptable delante de Dios, lo cual indica que Dios se agrada. Esto merece aprobación, es lo que está diciendo Pedro. Si ustedes respetan a las autoridades, al César, a los reyes, si están sirviendo a sus amos con integridad, temiéndoles y respetándolos, no significa que Dios se agradaba del sufrimiento causado por los amos malintencionados, sino que Dios se agradaba de la disposición del corazón que hay en cada uno de los esclavos, de aquellas personas que estaban como servidumbre, como siervos, y que se sujetaban de buena manera a sus amos terrenales. Entonces, hermanos, aquí está diciendo, esto merece aprobación, y no es aprobación del amo, no es aprobación del dueño, es aprobación divina. Estamos agradando a Dios cuando podemos nosotros mantener ese buen ánimo al servir a nuestros amos terrenales. Y pues bueno, sabemos hoy en día que la esclavitud se acabó, pero pues bueno, aquellos que trabajan en alguna empresa, pues muchas veces vemos que como si fuera un esclavo todavía, ¿verdad? Un horario, los jefes a veces no son buena onda y no, como que abusan de las personas en cuanto a horarios, en cuanto a disponibilidad, y muchos cristianos tienen el problema de no poder servir a Dios por estar trabajando, y esa parte se entiende, pero también necesitamos nosotros hacerlo de buena gana para tener así también aprobación de parte de Dios, y eso yo creo que es algo que nos beneficia a todos y cada uno de nosotros. Pedro mencionaba en el verso 12, lo mencioné al inicio, todo esto, hermanos, lleva como propósito ayudarnos a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los amos que no conocen a Dios. Nosotros vamos a glorificar a Dios a través de nuestro servicio, de nuestro buen ejemplo para con ellos al sujetarnos a su autoridad como amos terrenales. Y pues bueno, Pablo lo menciona en Romanos 8:17, dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entender, hermanos, que nuestra vida aquí en esta tierra lleva sufrimientos, porque Cristo padeció, y precisamente así es como Pedro va a dar pie a que inicie el verso número 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y de aquí en adelante Pedro nos va a dar las razones por las cuales debemos sujetarnos a los gobernadores y a los amos terrenales, y pues nos va a dar el ejemplo de Cristo. Pero hermanos, debido al tiempo, yo creo que vamos a dejar aquí la clase.
y estaremos continuando el próximo viernes si Dios nos da la oportunidad. Nuevamente, hermanos, espero ser claro en ese mensaje, espero que sea de ánimo a su vida y que a pesar de los sufrimientos, de las adversidades que usted tenga, que todos enfrentamos de alguna manera, podamos nosotros consolarnos con la palabra de Dios, cobrar ánimo, fuerza para seguir adelante, siempre sirviendo a nuestro Dios. Les agradezco, hermanos, su tiempo, su atención, y deseo que Dios les bendiga grandemente. Y si es la voluntad de Dios, nos estaremos viendo el próximo viernes, continuando con esta lección de primera carta de Pedro, capítulo número 2, de los versículos 20 hasta finalizar este capítulo 2. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, y nos ayude a seguir adelante.